¿Puede la podredumbre rescatar a una nación condenada por el desierto? Cuando el presidente Ibrahim Traoré ordenó enterrar más de 200 toneladas de manzanas podridas en la tierra reseca de Burkina Faso, el mundo entero contuvo la respiración. ¿Una locura? ¿O el inicio de un renacimiento inesperado? Imagina el desierto más árido de África, donde el sol no da tregua y la vida parece retroceder cada día. Allí, entre dunas y grietas, camiones descargaban montañas de fruta en descomposición, cubriendo el aire con un hedor tan denso como la desesperanza y tiñendo el paisaje de un color enfermizo. Las imágenes cruzaron fronteras y generaron una tormenta internacional. La prensa no tardó en condenar la acción. Despilfarro, absurdo, insulto en un país donde millones sufren hambre. Las redes sociales se encendieron con burlas, memes y críticas feroces. Incluso expertos extranjeros se sumaron al coro de voces que tildaban la medida de insensata y carente de sentido. Pero bajo esa capa de escándalo y desaprobación, se ocultaba una visión radical. ¿Y si la descomposición, ese ciclo que solemos rechazar, pudiera ser la clave para devolver la vida a un suelo considerado muerto? ¿Y si, en vez de basura, las manzanas podridas fueran la semilla de una transformación? Aquí estaba en juego mucho más que la reputación de un líder o el destino de unas frutas. Burkina Faso apostaba su futuro, arriesgar recursos, credibilidad y respeto mundial, o desafiar lo imposible y quizá convertirse en ejemplo de resiliencia para todo el continente. En un momento decisivo, eligieron el sendero más improbable. Para entender el verdadero alcance de este acto y por qué podría cambiarlo todo, debemos primero sumergirnos en la realidad brutal del país y la constante lucha de sus habitantes contra el avance implacable del desierto. Antes de la polémica, Burkina Faso ya libraba una batalla silenciosa contra la desertificación y el olvido. Esta es la historia de un pueblo que se niega a desaparecer. Burkina Faso, frontera del Sahara, donde cada gota y cada grano de esperanza cuentan. Imagina despertar cada día en uno de los países más secos del mundo, donde la tierra se resquebraja bajo el sol implacable y el desierto avanza, silencioso pero imparable, tragándose cultivos y hogares. Así viven millones en Burkina Faso, atrapados en una lucha desigual contra la desertificación, que amenaza con borrar comunidades enteras del mapa. Durante años, la respuesta fue siempre la misma. Llegaban expertos extranjeros con costosos equipos y promesas de salvación. Pero, tras cada misión, el cambio era mínimo. Los agricultores veían pasar las estaciones, esperando soluciones que nunca germinaban en su propio suelo. La dependencia crecía, mientras la iniciativa local se marchitaba. Las advertencias sonaban como campanas lejanas, informes, conferencias, diagnósticos. Todos coincidían en la gravedad del peligro, pero la acción real quedaba corta. Millones vivían al filo del hambre, entre la sequía y la espera interminable de ayuda foránea. En este escenario, imaginar una innovación propia parecía una fantasía. ¿Cómo transformar la desesperanza en oportunidad cuando el suelo mismo parece negarse a dar vida? El futuro de la agricultura y la supervivencia de millones dependen de encontrar una respuesta antes de que el desierto lo devore todo. No se trata solo de economía, están en juego la dignidad, la autonomía y el derecho fundamental de permanecer en la tierra natal. Y entonces, un giro inesperado sacude la historia de Burkina Faso. En vez de resignarse o seguir esperando, el gobierno, bajo el liderazgo del presidente Ibrahim Traoré, apostó por una idea que dejó al mundo perplejo: enterrar más de 200 toneladas de manzanas podridas en pleno desierto. Un acto radical que no solo resolvía el problema de los residuos, sino que buscaba devolver vida a la tierra, utilizando lo disponible. ¿Puede la descomposición de fruta olvidada convertirse en el renacimiento de un pueblo? ¿Qué tiene este experimento que desafía todas las fórmulas conocidas y promete reescribir el futuro de una nación? La respuesta a estas preguntas no solo revela el ingenio de una comunidad, sino también el potencial de transformar lo inservible en esperanza. Para entenderlo,
Debemos adentrarnos en el corazón de este experimento insólito. Cuando los primeros camiones descargaron más de 200 toneladas de manzanas podridas en el corazón del desierto, la mayoría solo vio desperdicio. Pero en el murmullo colectivo se insinuaba otra lectura. Una apuesta temeraria por la vida, la tentativa de invertir la derrota en renacimiento. El procedimiento era tan evidente como disruptivo. Esas manzanas, colmadas de materia orgánica, al descomponerse liberaban compost. Una riqueza insólita para las arenas áridas de Burkina Faso. Enterrar fruta en descomposición parecía insensato, pero en esencia era dotar de nutrientes a un suelo que nunca los tuvo. Cada semilla y cada fragmento de pulpa encarnaba una promesa. Los nutrientes se filtraban lentamente en la arena estéril, y allí, donde nunca brotó nada, comenzaron a asomar tímidos tallos verdes. Lo que unos llamaban basura, otros lo veían como laboratorio de esperanza, una interrogante lanzada a la naturaleza. La descomposición atrajo microorganismos y lombrices, revolucionando el subsuelo. La arena seca empezó a retener humedad y el aire, a oler menos a polvo y más a vida. El desierto, poco a poco, se rebelaba contra su destino de infertilidad. Pero fuera del campo, estalló el debate. Algunos medios y políticos calificaron el entierro de escenografía política, una afrenta ante el hambre. ¿Cómo pueden enterrar tanta comida cuando tantas bocas pasan hambre?, clamaron voces encolerizadas dentro y fuera del país. La controversia creció, partiendo a la sociedad entre indignación y fascinación. Sin embargo, bajo la superficie, algo estaba gestándose. Brotes verdes emergieron donde antes solo había arena. Agricultores y vecinos vieron cómo la tierra se oscurecía y en diminutos parches brotaba hierba. Lo que inició como motivo de burla se tornó en prueba palpable. La regeneración era posible. El riesgo era enorme. Si el experimento fallaba, Burkina Faso sufriría la humillación ante el mundo y reforzaría su dependencia de la ayuda externa. Pero si prosperaba, abriría un sendero hacia la autonomía y una narrativa de resistencia africana, donde la dignidad florece desde la creatividad frente a la escasez. Mientras la nación contenía la respiración, los resultados iniciales comenzaron a esparcirse como un rumor imparable. Cada parche verde era una pregunta viva. ¿Podrían unas manzanas podridas cambiar el destino de un país? Donde antes resonaban la burla y el escepticismo, ahora emergen raíces de cambio y destellos de orgullo. Las zonas donde se enterraron las manzanas comenzaron a transformarse. Allí donde solo había arena quebrada y grietas, brotaron parches de verde, hierbas tenaces y arbustos diminutos. La tierra, antes inhóspita, retuvo la humedad durante más días, y hasta el aire parecía menos hostil. Testigos locales, incrédulos al principio, confirmaron que tras apenas unas pocas semanas, el suelo mostraba señales de vida. Los niños jugaban cerca de los montículos, observando cómo insectos y lombrices se multiplicaban en la materia orgánica que se descomponía. La vida, en todas sus formas, regresaba poco a poco al corazón del desierto. Seducidas por estos cambios visibles, comunidades enteras se sumaron. Trajeron cáscaras de mango, restos de sorgo y estiércol de ganado, ampliando el experimento mucho más allá de las manzanas. Lo que comenzó como una orden presidencial se transformó en un movimiento colectivo, forjado por manos anónimas y esperanzas compartidas. Burkina Faso, durante décadas vista solo como víctima del avance del desierto y la dependencia extranjera, se reposicionó ante el mundo. Las noticias sobre el experimento recorrieron medios internacionales, cambiando la imagen del país. De receptor pasivo de ayuda, a fuente inesperada de innovación climática africana. Este giro provocó un intenso debate global. ¿Podría un modelo así aplicarse en otras regiones áridas, o es símbolo exclusivo de resistencia local? Agricultores de Asia y América Latina empezaron a preguntar por detalles, resultados y costos, mientras expertos debatían su viabilidad a gran escala. Dentro del país, algo más profundo germinó. Un sentimiento de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo,
La regeneración no dependía de una ONG extranjera ni de ayuda internacional, sino de los propios habitantes y su ingenio. Nació una nueva narrativa de autogestión, orgullo y pertenencia. Por supuesto, las tensiones políticas no desaparecieron. Algunos sectores, recelosos o temerosos de represalias extranjeras, se opusieron o minimizaron los resultados. Sin embargo, la mayoría vio en este acto una semilla de identidad nacional renovada, capaz de unir a las personas más allá de diferencias étnicas o políticas. No todo es sencillo, persisten desafíos formidables. Sin apoyo estatal firme, infraestructura adecuada y formación técnica, los avances pueden quedarse en anécdotas dispersas. Pero cada brote verde, cada centímetro de tierra recuperada, refuerza la convicción de que otro futuro es posible y que vale la pena intentarlo, incluso desde lo más humilde. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza. ¿Podrán sostener este renacimiento frente a los obstáculos que aún acechan? Esta no es solo la historia de Burkina Faso. Es un reflejo para cualquiera que enfrente tierras muertas, desperdicio y desesperanza. Lo que allí sucedió atraviesa fronteras y nos devuelve antiguas lecciones que, en otros tiempos de crisis, salvaron comunidades enteras. ¿Recuerdas cómo, durante la Gran Depresión en Estados Unidos, las familias sobrevivieron compostando hasta cáscaras y semillas, creando vida en medio de la escasez? Hoy, en pleno siglo XXI, esta experiencia reafirma que la sabiduría ancestral nunca pasa de moda. La resiliencia empieza por aprovechar incluso lo que parece perdido. El acto de enterrar más de 200 toneladas de manzanas podridas no es solo una solución africana, ni un ritual local. Es una advertencia y una inspiración universal. Nos enseña que la innovación verdadera surge bajo presión, cuando la necesidad nos obliga a repensar lo imposible. No se trata de presupuestos millonarios ni de importar tecnología. A veces, la revolución más grande nace de la audacia y del ingenio colectivo en el momento justo. El modelo que Burkina Faso pone sobre la mesa es el de la economía circular y la regeneración. Esta estrategia se adapta a cualquier contexto, desde campos secos hasta ciudades donde los residuos se multiplican cada día. No es solo cuestión de enterrar fruta, es una invitación a transformar cada resto orgánico en nueva vida y riqueza, cambiando el paradigma del desperdicio por el de la renovación constante. Nada de esto sería posible sin la fuerza de la acción colectiva. Cuando una comunidad se une, rescata saberes antiguos y confía en su propio potencial, el cambio se vuelve inevitable. El liderazgo valiente de Ibrahim Traoré fue clave para romper inercias y abrir caminos hacia lo sostenible, incluso si eso desafía la lógica establecida. La lección más profunda es clara. La esperanza y la dignidad no llegan de ayudas externas, sino del momento en que una sociedad se adueña de su destino. Así, lo que antes era motivo de vergüenza se transforma en orgullo, y el desecho en símbolo de un futuro posible. Ignorar estos aprendizajes nos condena a la dependencia y al desperdicio. Pero adoptarlos puede cambiar el rumbo de sociedades enteras y salvar recursos que no volverán a existir. Pero, ¿cómo se vivió esta transformación en el terreno? Para entender su impacto real, hay que escuchar la voz de quienes lo hicieron posible. La desertificación no es solo una amenaza africana, brota en cualquier tierra donde se renuncia a la esperanza. ¿Qué semillas de vida te atreverías a plantar usando lo que otros llaman desperdicio? Jamás sabremos si las semillas bajo esas manzanas podridas se convertirán en manzanos fuertes, o si solo engendrarán un humilde manto de verde bajo el sol implacable. Pero el gesto de Burkina Faso va más allá de la agricultura. Nos recuerda que hasta lo que parece descomponerse puede ser origen de renacimiento. Cada decisión sobre nuestra basura, material, emocional o social, puede cambiar el destino de nuestro entorno. Elegimos transformar lo roto en abono, o seguimos acumulando desechos hasta que nada quede fértil. La acción del presidente Traoré no fue un ritual vacío, ni un simple trámite de residuos. Fue una invitación a mirar la tierra seca,
en sentido literal o simbólico, y preguntarnos qué parte de nuestra vida o comunidad aún puede rescatarse si nos atrevemos a alimentar el ciclo, en vez de interrumpirlo. Esto no trata solo de África ni de manzanas. Donde la mayoría ve ruina o fracaso, algunos entierran, nutren y esperan el milagro lento de la transformación. Al final, lo que hagas con lo que te sobra, lo que otros desechan o desprecian, puede ser lo que determine si tu mundo florece o se marchita para siempre. Pero la historia no termina aquí. Para comprender la magnitud de este experimento, es esencial analizar otros intentos similares a lo largo de la historia y comparar los resultados. En la década de los 80, en el Sahel africano, Burkina Faso y países vecinos enfrentaron sequías sin precedentes. Muchas comunidades recurrieron a la técnica de los SAI, pequeños hoyos excavados en la tierra para concentrar agua y materia orgánica. Agricultores como Yakuba Sawadogo, conocido como el hombre que detuvo el desierto, demostraron que la restauración de suelos agotados era posible mediante la acumulación de compost y estiércol en esos huecos. Hoy, décadas después, miles de hectáreas han sido recuperadas con técnicas ancestrales y la tierra árida ha vuelto a producir alimentos. Estos métodos se asemejan a la estrategia de Traoré, devolver vida a lo muerto utilizando recursos locales, despreciados por otros. No se trata de inventar desde cero, sino de rescatar saberes y adaptarlos a nuevas escalas y contextos. Podemos mirar a otros continentes para encontrar paralelos. En la región del Loess Plateau, en China, un ambicioso proyecto de restauración ecológica transformó paisajes desolados en campos fértiles a lo largo de 20 años, gracias a la siembra de vegetación y la incorporación masiva de materia orgánica. La clave del éxito fue la implicación comunitaria y el uso intensivo de compost, residuos vegetales y estiércol. En Brasil, desde hace décadas, pequeños agricultores practican la agroecología, reutilizando residuos de cosechas y restos de alimentos para abonar sus tierras. El uso de abonos verdes y compostaje ha permitido mejorar la calidad del suelo, aumentar la biodiversidad y reducir la dependencia de fertilizantes industriales, que suelen ser costosos e inaccesibles para los más pobres. En todos estos casos, la lección es clara. La regeneración es posible cuando la comunidad se apropia del proceso y comprende el valor de cada desecho como un recurso. Ahora, imaginemos escenarios prácticos inspirados en Burkina Faso. ¿Cómo podrías tú, en tu propia comunidad, replicar algo similar? Supón que vives en una ciudad donde toneladas de residuos orgánicos acaban diariamente en vertederos. ¿Qué pasaría si, en vez de desechar, se organizaran campañas de compostaje comunitario, transformando esos restos en abono para parques, jardines urbanos o huertos escolares? O piensa en zonas rurales afectadas por la erosión del suelo y la baja fertilidad. Con el apoyo de organizaciones locales, se podría capacitar a agricultores en técnicas de compostaje y abono en verde, utilizando lo que antes era considerado basura, cáscaras, hojas, estiércol, para restaurar la riqueza de la tierra. Incluso en el hogar, cada persona puede iniciar un pequeño cambio, separar los residuos orgánicos, construir una compostera casera y devolver al suelo lo que la naturaleza, por siglos, ha reciclado. De esta manera, la suma de pequeños gestos puede crear un efecto multiplicador, capaz de transformar barrios, ciudades y países. Volviendo a Burkina Faso, existen pasos concretos que aseguran que la iniciativa no quede en un simple evento simbólico. 1. Mantener un monitoreo constante de las áreas intervenidas, midiendo la evolución de la cubierta vegetal, la humedad y la biodiversidad del suelo. 2. Formar a agricultores y jóvenes en técnicas de compostaje y manejo sostenible de residuos para ampliar el alcance del proyecto. 3. Integrar escuelas y comunidades en programas de educación ambiental para que las nuevas generaciones valoren y continúen la práctica. 4. Fomentar la colaboración entre municipios, ONGs y organismos internacionales, compartiendo aprendizajes y adaptando la estrategia a diferentes realidades. 5. Documentar y difundir los resultados,
inspirando a otros países y regiones a probar soluciones similares. El impacto va más allá del beneficio ambiental. Al transformar residuos en recursos y devolver la vida al suelo, se crean empleos locales, se refuerza la seguridad alimentaria y se fortalece el tejido social. La restauración de la tierra es también la restauración de la esperanza y la cohesión comunitaria. Por supuesto, el camino no está exento de obstáculos. Los intereses económicos, la falta de infraestructura y el escepticismo inicial pueden frenar la expansión de estas prácticas. Sin embargo, cada brote verde, cada árbol que crece donde antes solo había arena, es una victoria que renueva la motivación y el compromiso. ¿Es suficiente enterrar manzanas podridas para revertir siglos de degradación? Por supuesto que no. Pero es un primer paso, valiente y simbólico, que muestra que la restauración comienza con un acto de fe en la naturaleza y en la capacidad humana de reinventarse. A largo plazo, el ejemplo de Burkina Faso puede inspirar la formulación de políticas públicas orientadas a la gestión sostenible de residuos y la regeneración de suelos en todo el mundo. La integración de saberes ancestrales con la ciencia moderna es la clave para enfrentar los desafíos ecológicos del siglo XXI. La historia nos enseña que las grandes transformaciones no siempre empiezan con grandes recursos, sino con pequeñas acciones valientes. Así, el acto de enterrar manzanas podridas se convierte en una metáfora poderosa. Lo que parece perdido puede ser la semilla de un nuevo comienzo. En resumen, la apuesta de Burkina Faso nos recuerda que cada crisis es también una oportunidad. Que la podredumbre y el desperdicio, símbolos de decadencia, pueden transmutarse en vida y renovación cuando se actúa con creatividad y coraje. La próxima vez que mires una fruta pasada, una rama seca, un resto de comida, pregúntate, ¿qué podría surgir si, en vez de desechar, decides nutrir la tierra? Quizá ahí resida el renacimiento no solo de un país, sino de todo un planeta. Así, la deuda de la pregunta se cierra con una invitación. No subestimes el poder de lo desechado. El futuro puede estar enterrado, esperando la oportunidad de recomenzar